Silenciar a todos. Ya, ok. Gracias por tomarse unos minutos y aceptar nuestra invitación. El tema va a ser de dos partes. La primera parte va a ser un pequeño video de nuestro compañero Lucho Lapenta, que nos va a hacer un regalo, nos va a dar un cariño con una receta última de un chilcano que no voy a decir más porque es la sorpresa. Y luego va a ingresar nuestro compañero Gonzalo Gutiérrez, que voy a leer el teleprompter porque no tengo buena memoria. Él es embajador en la Unión Europea, actualmente está también como embajador en Bélgica y en el Gran Ducado de Luxemburgo. Gonzalo fue ministro de Relaciones Exteriores en el año 2014 al 2015 y también ha sido embajador en China y ha sido embajador representante permanente en las Naciones Unidas. Gonzalo fue miembro fundador de la Academia Peruana del Pisco en el año 2003 y a raíz de una discrepancia que hubo con la denominación del pisco de parte de nuestros hermanos del sur de Chile, es que Gonzalo llevó adelante una investigación en la que demostró que realmente ellos estaban equivocados y Gonzalo lo traduce en el libro Pisco Elqui, el nombre engañoso. Luego, también Gonzalo ha publicado el Pisco Apuntes para la defensa de la denominación de origen peruano. Entonces, no quiero entrar en mayores detalles y, Gonzalo, gracias y te paso el micro. El video, no vamos a ver el video. No. Hola a todos. En esta oportunidad estamos para compartirles una receta a base de pisco y hierba luisa. Los ingredientes para la elaboración de este producto son frutas verdes y vegetales. De las frutas verdes tenemos la uva Italia, con la cual se elabora este pisco de uva Italia, la penta. Con estos limones, 6 limones, con el jugo de estos 6 limones, preparamos zumo de limón. Tiene que ser limones de Sullana, del fondo de nuestro amigo Nando Briceño. Y en esta huerta tenemos la hierba luisa. Es una gramínea que tiene características digestivas y aromáticas. Esto de acá ustedes lo van a picar en pequeños cortes para que después sea muy fácil de licuar. Y esto va a quedar de esta manera. Entonces ya tenemos las porciones. Un vaso de la hierba luisa picada. Y ahora les voy a indicar cuánto tienen que echar. Es equivalente a un vaso de pisco. Preparación. Un vaso de pisco. Y un vaso igualmente de hierba luisa. Lo tapamos.
colador lo pasamos a quedar. Ya este es el jugo de limón, el pisco y la hierba luisa. 1,5 onzas de pisco concentrado con aroma de la hierba luisa. Hielo. La línea, el vaso chilcanero de Pico La Penta. Este trago no tiene pierna. Ha sido aceptado por jóvenes, abuelitos como nosotros. Y espero que nuestro amigo Luchito Marzano nos aumente la dosis de 1 onza a 1,5 onzas. Mínimo, Luchito. Del mundo entero, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Oh, qué buen pisco, carajo. La policía, violencia. Silenciar a todos. Calicio, ya tienes audio. No, a Gonzalo tienes que activarlo. A Gonzalo. Ahora ingresa Gonzalo. Listo. Ya estamos. Ya, dale. Bueno, pues encantado de estar en esta mañana para ustedes, ya la tarde para mí, para conversar un poco sobre la historia y la denominación de origen del pisco. Vamos a cargar un PowerPoint que me va a ayudar a ir explicándoles mis conceptos, mis ideas en torno al desarrollo histórico del pisco y la denominación de origen que lo protege. Denme un segundo para cargar el... a ver, ahí está. ¿Lo ven? Sí, sí. Bueno. Calicho nos mencionaba hace un rato que yo escribí algunas cosas sobre el pisco. Esto, la imagen que tienen abajo es de un libro que escribí hace pues bastantes años. Era una especie de recopilación de la información sobre el pisco que se llama Apuntes para la defensa de la denominación de origen peruana. Y el que está más arriba es un librito muy pequeño que he publicado este año con algunas investigaciones históricas, geográficas adicionales, pero que los elementos van a ser mencionados en la presentación. Bueno, vamos a empezar por una... ¿y cómo pasa esta vaina? A ver. Ajá, ya. Primero, ¿qué es el pisco? El pisco, desde el punto de vista jurídico, es una denominación de origen. ¿Qué es una denominación de origen? Una denominación de origen, la definición más aceptada de manera internacional es la que contiene el arreglo de Lisboa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que está en Ginebra. ¿Qué dice la OMPI sobre una denominación de origen? Dice que es la denominación geográfica, y esto hay que tenerlo muy claro, geográfica, de un país, de una región o de una localidad que sirve para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendido los factores naturales y los factores humanos. Es decir, se hace aquí una síntesis de 3 elementos realmente. Un nombre geográfico, una manera de producir y
la intervención de la mano del hombre, perdón, en la elaboración de ese producto. Hay que cumplir estos tres elementos para que un producto sea considerado como que tiene una denominación de origen. Obviamente las denominaciones de origen pueden ser para diversos productos, desde artesanías, tejidos, alimentos, y en el caso que nos ocupa es una bebida espirituosa. Entonces, con esta introducción de la definición, vamos a ver cuál es el origen de la palabra pisco. Pisco es una palabra quechua, definitivamente, que significa ave o aves, ¿no? Con grafías diferentes, piscu, piscu, pisco. Y esto, pues, a los que todo lo que conocemos la zona de Pisco es evidente por la gran enormidad de aves, especialmente aves guaneras que hay en la zona. Y inclusive desde tiempo precolombino, antes de la llegada de los españoles al Perú, el nombre ya era asignado a esa zona. Cuando los españoles llegan al Perú, sucesivamente fundan varias ciudades y refundan, digamos, desde el punto de vista de la colonia española, Pisco, pero el nombre original se mantiene a lo largo de los años. La imagen que ustedes ven en esta diapositiva es una imagen del primer mapa que hay conocido hasta el momento del Perú. Es un mapa que lo dibuja un español, o quizás era portugués, Diego Méndez, y forma parte de la colección de mapas publicados a comienzos del siglo XVII aquí en Bélgica, en Amberes. Ortelius. Está un mapa de Florida y otro de México. Pero es, como digo, el primer mapa reconocido del Perú, y como ustedes pueden ver allí en la ampliación que aparece en la pantalla, ya desde ese primerísimo mapa del siglo XVI del Perú, el puerto y la ciudad de Pisco aparece dibujada. Así como tiene un origen, digamos, geográfico, también hay un origen étnico y uno industrial. ¿Por qué? Porque las personas, los indígenas que habitaban en la zona, se les empezó a llamar también piscos. Y ellos ya, con la llegada de los españoles, empiezan a preparar estas ánforas de tipo europeo, el modelo era europeo, en las que se almacenaba todo tipo de productos, aceites, etcétera, pero también se almacenaba allí el aguardiente producido en la zona. Y a estas vasijas se les denominaba piscos. Entonces, el nombre de alguna manera se va haciendo una asimilación entre el contenido del aguardiente y la botija, así como el puerto desde donde se embarcaba la bebida hacia diversos destinos en la época colonial. A la derecha ustedes pueden ver un recorte ya del siglo XIX que habla de 6 piscos de una arroba, o sea, designando como pisco al contenedor en el que se llevaba el aguardiente. Alrededor de 1712, Francia envía una expedición a las costas sudamericanas, liderada por un ingeniero de nombre Fressier. Y Fressier dibuja mapas de las zonas que va visitando. En realidad, la historia es que Fressier era un espía y lo que venía era a verificar las fortificaciones españolas en la costa, digamos, sudamericana del Pacífico. Y este mapa está en el informe y en el libro que publica después Fressier en Europa. El libro y el mapa es de 1714, y ahí ustedes pueden ver ya también en una ampliación que menciona la antigua bodega en Pisco.
que quedaba donde estaba la antigua ciudad de Pisco, que fue devastada en un terremoto a final del siglo XVII. El testimonio más antiguo que existe de producción de aguardiente, no con el nombre Pisco, pero sí de aguardiente en la zona, es de 1613. El notable historiador peruano Lorenzo Huerta, él ubicó una herencia, un legado de 1613 en la que un habitante de Ica deja como patrimonio a sus herederos una serie de bienes, y entre ellos 30 tinajas llenas de aguardiente. Debemos imaginar que el producto debía ser muy valioso para estar en la herencia de este Pedro Manuel el Griego, que dejaba a sus herederos 30 tinajas, 30 piscos llenos de aguardiente. Respecto a la ciudad y la producción de la bebida, hay múltiples referencias históricas. Por ejemplo, allí en esta filmina, en esta diapositiva, he puesto algunas notables, ¿no? La de Bernabé Cobo, que es un español que describía cómo en Pisco se destila aguardiente y que de ahí viene su nombre. Ya en el siglo XIX, algunos viajeros, por ejemplo, Hugh Salvin era un pastor inglés que escribe sobre Pisco, que en este distrito es conocido por la fabricación de un licor fuerte que lleva el nombre de la ciudad. Charles Milner Ricketts era un cónsul inglés en el Perú que también describe económicamente la zona y señala que los productos que exporta el Perú a Chile y a Guayaquil, al Ecuador, era aguardiente de Pisco. Y esta última mención es muy interesante, es de un viajero suizo, Jacob von Suchidi, quien escribe un libro sobre sus memorias en el Perú, después de recorrer y viajar por el Perú. Y él señala de manera muy clara, todo el Perú y una gran parte de Chile se aprovisiona de esta bebida del Valle de Ica. El aguardiente común se llama aguardiente Pisco porque es embarcado de este puerto. Y efectivamente, desde fines del siglo XVI, durante el siglo XVII y más sustantivamente en el siglo XVIII, de Pisco partía aguardiente para muchos lugares de la América Española. Por ejemplo, aquí pueden ver en la siguiente filmina un promedio anual de lo que se exportaba desde el puerto del Callao a diferentes lugares de la América española. Por ejemplo, Realejo y Sonsonate son puertos en Centroamérica, en Nicaragua, a Guayaquil, a los valles del norte, Sama, Trujillo, Casma, y también a Chile, donde se exportaba una gran cantidad de aguardiente. Y bueno, en este formato no se ve muy bien las cifras, pero la comparación entre la exportación de vino y aguardiente es notable, porque se exportaba como promedio en estos años más aguardiente que vino desde el Callao a estas ciudades de América Española. Aquí, en un estudio que hizo el historiador Manuel Moreira y Pasoldán, da cuenta de cuánto pisco se exportaba desde el Callao hacia Chile, a puertos como Valparaíso, Valdivia, Concepción. En esos años, a comienzos del siglo XVIII, los primeros años del siglo XVIII, ya había una exportación en ese momento de 781 botijas de pisco en esos primeros años del siglo XVIII, desde el Perú hacia diversos puertos chilenos. Un poco después, en 1726, podemos ver también esta consistente exportación. Ahora, los grandes mercados para el pisco del Perú
eran ciertamente los mercados al norte, a Panamá, Guayaquil, Centroamérica, eran, digamos, los grandes consumidores de pisco, pero eso no deja de tener en cuenta que también al sur, hacia Chile, se exportaba una cierta cantidad del aguardiente del Perú. El año pasado tuve ocasión de estar en Sevilla y con la ayuda de un historiador peruano, Luis Miguel Glave, nos pusimos a buscar referencias en el archivo de Indias de Sevilla sobre el pisco. Y nos dimos con estos escritos que son parte de un juicio que ocurrió en 1729 en el Perú, en la audiencia de Lima, en una demanda contra un expropietario de una hacienda. Y como parte de la demanda hay una controversia sobre cuál era el precio del pisco en el año 1726. Entonces hay unas declaraciones de múltiples testigos que dicen que cuánto costaba el aguardiente de pisco, que era 13 pesos, una de las partes decía que era 15 y finalmente se determinó que eran 13 pesos. Pero lo interesante de este documento es que es el primer documento histórico hasta ahora encontrado que menciona con el nombre de aguardiente de pisco el producto que se elaboraba al sur de Lima y que se exportaba a muchos lugares de América. Esta es una curiosidad, es una letra de crédito por un embarque de pisco ya en el siglo XIX que encontré yo en una subasta y la he comprado y la tengo ahí guardada como un recuerdo. ¿Cuándo empieza el nombre de la bebida a ser popular en Chile? Es a partir de la Guerra del Pacífico, entre 1879 y 1883. Existen recopilados en un libro los boletines de guerra que el ejército chileno elaboraba cuando iba ingresando al territorio peruano. Y descripción inclusive de algunos batallones peruanos. Como pueden ver ustedes en esta filmina, hay una mención a un batallón peruano, el batallón de Ayacucho, que era comandado por Pradito, supongo que era uno de los hijos de Mariano Ignacio Prado, y que decía que el batallón estaba muy bien apertrechado de buen maíz, galletas, charqui, y que los soldados en sus cantimploras ya no llevaban agua, sino 2 buenos litros de excelente pisco. Posteriormente, cuando hablan de la llegada del ejército chileno a Ica y a Pisco, en una descripción se dice que la ciudad de Ica es un pueblo de 7 a 8 mil habitantes que está rodeado de chacras dedicadas al cultivo de viñas que producen el famoso pisco. Es a partir de este momento que la calidad, el prestigio y el buen sabor del pisco se hace familiar para primero para los soldados chilenos que estaban en el Perú. Y a partir de ese momento es que empieza a producirse una bebida similar, copiada, digamos, de alguna manera del modo de producción en el Perú, que se empieza a comercializar con el nombre de pisco también en Chile. Aquí pueden ver 2 ejemplos de diccionarios chilenos, de personas que han trabajado sobre el léxico utilizado en Chile. El que está a la izquierda es Rodolfo Lenz, era un ciudadano, me parece que austriaco, alemán, que fue contratado para dirigir un instituto educativo en Chile, y se quedó en Chile y se nacionalizó chileno. Y él escribió un diccionario sobre las voces, la etimología, el origen de voces chilenas. Y, por ejemplo, dice sobre el pisco que era una vasija de greda en que antes se importaba el legítimo aguardiente de Pisco, del pueblo de Pisco. Y más abajo señala que el actual pisco chileno, esto es a comienzos del siglo XX, antes se llamaba aguardiente de Pisco
porque de allí y de Ica venía. Quizás uno de los recopiladores de folclore, de expresiones más importantes de Chile, es Orestes Plat. Él en el año 1981 publicó también un libro sobre el folclore lingüístico de Chile, y ahí menciona un poco, creo yo, basándose en Lenz, que el actual pisco antes se llamaba aguardiente de pisco y porque procedía de este. Y señala y recalca que lo cierto es que el nombre del producto deriva del pueblo peruano de Pisco. Y eso es evidente porque la producción de pisco durante toda la colonia era notable y se embarcaba desde Pisco, quizás una parte hacia el Callao, de donde se distribuía hacia todo el resto de la América española. Pero el pisco, pues no solo ha sido una materia de comercio, también ha tocado al arte. Por ejemplo, aquí ven ustedes 3 acuarelas de Pancho Fierro, y en la primera claramente hay un arriero que lleva las botijas de pisco, en la segunda es una imagen de una pulpería, y en la parte inferior derecha del estante que está detrás del tendero pueden ver los llamados pisquillos, que eran las mismas botijas, pero pequeñitas, que tenían 4 o 5 litros de la bebida. Y a la derecha, por supuesto, una celebración que se supone es Samancaes, donde se ve un gran recipiente de chicha, pero también algunas botellas de pisco. En el siglo XIX, el pisco fue un producto de exportación peruano notable. ¿Y por qué? En 1849 se produce en California, en los Estados Unidos, lo que se llama el Gold Rush, la fiebre del oro, que llevó a muchísima gente a vivir a California en busca de estas vetas de oro que se habían encontrado. En un grupo de personas que viajaron a California a buscar fortuna fueron peruanos, y ellos acarrearon consigo el pisco. Y el pisco devino en una suerte de producto de consumo en las tabernas en California. En un libro que se llama la Barbary Coast, la Costa Bárbara, es una historia informal del submundo de San Francisco, se lee lo que aparece allí en la filmina, que debe haber sido la crème de las bebidas, y su base era el aguardiente de pisco, que era un destilado de la uva conocida como Italia o Rosa del Perú, la que está tomando mi buen amigo Pepe García Vargas, y que se denominó así porque era desde ese puerto peruano donde era embarcado. En ese libro hay una imagen, una gráfica que la pueden ver a la derecha, de un bar, de un salón en San Francisco en el siglo XIX, y que dice personas bebiendo pisco en este bar en el siglo XIX, y ven ahí sentado a uno que ya creo que se pasó de copas. Abajo es un recorte de un periódico de San Francisco del año 1849, donde aparece el anuncio de que han llegado damajuanas de pisco al puerto de San Francisco para la venta. Pero también en la literatura mundial ha tenido alguna presencia el pisco. Kipling, Rudyard Kipling, que fue premio Nobel de Literatura en 1907, él escribió un libro sobre sus viajes por el mundo, y que se denomina From Sea to Sea, de mar a mar. Y allí, cuando llega a San Francisco, le invitan un ponche, una bebida hecha con aguardiente, y él escribe después de haber probado esta bebida que se supone era preparada con el pisco del Perú. Dice: tengo la teoría de que está compuesto de alas de querubín, de la gloria de un amanecer tropical, de las nubes rojas de un atardecer y de fragmentos de las obras épicas perdidas de antiguos maestros. Es el producto más sublime y noble de esta época. Ciertamente se había tomado sus buenos
Pisco Punch, el señor Kipling, antes de escribir. También Herman Melville, el autor de Moby Dick, tiene una colección de cuentos que se llama Las Encantadas. En uno de estos cuentos se refiere es un cuento sobre una indígena peruana, Janilla le llaman, la Chola Janilla, que había sido abandonada en una isla para cazar tortugas. Lograron recogerla junto con el esposo y el cuñado en 6 meses, pero se olvidaron de ella. Murió el esposo, murió el cuñado, y ella sobrevivió años sola en estas islas hasta que pasó por ahí cercanamente un navío. Y uno de los tripulantes del navío ve a lo lejos en esta isla, medio entre la bruma, un pañuelo que se agitaba. Y hacen desviar el barco y ubican y rescatan a la persona. Pero en el cuento, Melville explica que quizás, ¿por qué fue que este hombre vio ese pañuelo en medio de la bruma? Y él lo atribuye a que ese día le habían dado una buena copa de pisco peruano y que quizás por eso es que se había agudizado su visión y había podido ubicar el pañuelo que agitaba la peruana abandonada en la isla. También, ya en el siglo XX, un inglés que se llama Geoffrey Household, que fue agente secreto inglés antes de la guerra en Rumanía, luego también estuvo en el Oriente Medio. Él, casi antes de empezar la guerra, en el año 39, escribe su primer libro de cuentos y lo titula La salvación de Pisco Gavar. Y le pone este nombre porque uno de los cuentos es referido a un arriero en el sur del Perú que tiene que hacer unas tareas de llevar a un padre, a un cura, a un pueblo muy lejano en la Amazonía, pero este cura parece que era muy pesado, entonces lo abandona, en fin, entonces es una historia, pero él menciona que le habían puesto el nombre de Pisco Gavar a esta persona porque él no viajaba si su buena botella de este delicioso licor peruano para entablar conversaciones con sus amigos en la soledad en que el arriero pues transitaba. También, bueno, Mario Vargas Llosa ha escrito una infinidad de libros. Hace el año pasado un escritor peruano que se llama César Costa Aish, que murió lamentablemente muy prematuramente. Él hizo todo un estudio sobre Vargas Llosa y el pisco y determinó pues que creo que son 16 de los libros de Vargas Llosa se menciona el pisco o algunos de los cócteles preparados con pisco. En la literatura también internacional, Isabel Allende, la notable escritora chilena, escribió un libro que se llama Mi País Inventado, que es un libro sobre Chile, sobre las costumbres, los paisajes, etc. Y allí una parte habla del pisco y tiene este párrafo que es muy ilustrativo, que dice, nuestro pisco, un licor de uva moscatel, translúcido, virtuoso y sereno, como la fuerza angélica que emana de esta tierra, es la materia del pisco sour, nuestra dulce y traicionera bebida nacional. O sea, no solo se adjudica el pisco, sino el pisco sour. Y dice que se toma con confianza, pero al segundo vaso suelta una patada capaz de voltear al más valiente. El nombre de este licor se lo usurpamos sin contemplaciones a la ciudad de Pisco en el Perú. Entonces, a confesión de parte, relevo de prueba. Aquí en Bélgica y en Europa en general es muy popular estos cómics, estos dibujos de Tintín. Y Tintín, el escritor de Tintín, en 1949 dibujó El Templo del Sol, Le Temple du Soleil, en francés, en el que se menciona que Tintín va al Perú a rescatar a un amigo que estaba secuestrado. Y ahí, al llegar las autoridades, le ofrecen un vaso de pisco, este excelente licor del país, y que parece que al compañero de Tintín, el capitán Haddock, le cayó muy bien, porque señala en la siguiente viñeta el pisco, qué rico pisco, es el día más feliz de mi vida. En fin,
Hace años, como lo mencionó Carlos Calicho, yo fui embajador del Perú en China. Y allí, con la ayuda de un sinólogo peruano, tuve ocasión de ubicar este documento, que es un informe de un enviado del emperador chino a fines del siglo XIX a las costas de América. Y este enviado, que se llamaba Fu Yulong, llega a Pisco y va reportándole al emperador los sitios que va visitando. Y dice que en el tercer día del primer mes lunar del 15º año del emperador Guangxu, eso era el 2 de febrero de 1889, el navío que llevaba Fu Yulong atracó en Pisco. El licor llamado pisco proviene de aquí. Así que en todos los lugares del mundo, hasta los más remotos en China, se reconocía como el origen del pisco el Perú. En el Perú se ha legislado sobre la bebida desde muy temprano. Quizás una de las primeras normas o arreglos fue un acuerdo que firmó el Perú con Francia en 1896, en que Francia y el Perú se acuerdan mutuamente protegerse los nombres de lugares de fabricación, de procedencia o de origen de la bebida. Y a lo largo de los años se han venido desarrollando diversas legislaciones. Por ejemplo, en el año 32 se reservó la palabra aguardiente seguida de la denominación pisco, que solo se podrá aplicar a aguardientes de uva. En el 32 se dio una norma para exclusivamente consumir vinos y licores nacionales en las ceremonias oficiales. Una norma que luego ha sido redituada y ahora es una obligación de por lo pronto, de las embajadas en el exterior y de las entidades en el Perú, cuando se invite a alguna bebida, invitar licores, espirituosas y vinos peruanos, ¿no? Y es así como por nosotros en las embajadas, para todo evento, siempre hacemos un pisco de honor. Y así, a lo largo de los años, en el 46 hay una precisión mayor de la denominación pisco. Posteriormente, en el 63, se define en el Código Sanitario que el pisco solo puede ser obtenido de la destilación de mosto fermentado de uva. En el 88 se declara el pisco como patrimonio cultural de la nación peruana. En el 96 se incorpora a la legislación peruana ya el concepto internacional de denominación de origen, ese que hablé al comienzo, y se toma el modelo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como el estándar, la norma peruana que define una denominación de origen. Y en el 2002 hay ya una norma técnica que empieza la clasificación de pisco. Por lo pronto pone cuál es el rango alcohólico que la bebida puede tener, que es entre 38 y 48 grados de alcohol, y define los tipos de uva que se pueden utilizar, 4 aromáticas, 4 no aromáticas, y los tipos de pisco puro, mosto verde, obtenido de la fermentación parcial del mosto. Por ende es mucho más, yo lo encuentro mucho más rico, pero también requiere mucha mayor cantidad de uva para prepararlo. Por eso normalmente los mostos verdes son los piscos más selectos y más caros. Y el acholado, que es una mezcla de cepas, puede ser todas aromáticas o mezclar aromáticas con no aromáticas. El área de producción del pisco, definida por la norma técnica, es la costa de los departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y 3 valles de Tacna, los valles de Locumba, Sama y Caplina. Allí pueden ver en el mapa de Perú, en la parte de la costa sur sombreada, esa es la zona de producción que puede usar la denominación de origen siempre que se registre el producto en Indecopi que cumpla con las características, se puede denominar pisco.
cualquier otra bebida de uva que provenga de otros lugares del Perú no necesariamente, no puede utilizar la denominación pisco. Y sobre esto hubo un debate hace algunos años porque algunos productores en el norte peruano querían utilizar, digamos, los rezagos de uva de mesa para producir un aguardiente y llamarlo pisco. Entonces este debate fue pues un poco áspero en el Congreso peruano, porque tenían también sus defensores, pero finalmente prevaleció el concepto que debemos proteger la denominación de origen manteniendo el lugar o las zonas de producción que han sido normadas hasta el momento. En Chile, en el año 2016, un historiador chileno argentino escribió el libro que ustedes ven ahí, que se llama El pisco nació en Chile. Él hizo una investigación histórica y ubicó un listado de una hacienda en Chile en 1733, la Hacienda La Torre, que en este listado de los bienes que poseía la hacienda aparecían 3 botijas de pisco, así, de pisco con mayúscula. Y él utilizó esta expresión incluida en la lista para catapultar la idea que el pisco había nacido en Chile, que el nombre de la bebida era originario de Chile. Bueno, en primer lugar, yo sostuve un debate epistolar muy interesante y, digamos, muy bien enfocado con el señor Pablo Lacoste, que es el autor de este estudio, en la que yo le argumentaba que en realidad la palabra pisco escrita con mayúscula daba a entender el origen de las 3 botijas que estaban vacías. Y más aún, como pueden ver ustedes más adelante, en esta foto de la página, en el listado, unas cuantas líneas más abajo, se describe un cañón, o sea, un alambique para sacar aguardiente. Entonces, eso llama la atención. ¿Cómo es posible que en 6 o 7 líneas de diferencia llamen primero a una bebida pisco y 6 líneas más abajo haya un alambique para destilar no pisco, sino aguardiente? Entonces, era claro que el origen del nombre en estas 3 botijas era de dónde provenían, que era el puerto de Pisco al sur de Lima. Además, pues argumentar que porque habían 3 botijas, el origen es como imaginar pues que uno encuentra 3 botijas de Johnny Walker en Ucayali, y de ahí pues sacamos que el Johnny Walker es una bebida selvática originaria del Perú. Eso es un poco una versión un poco traída de los cabellos, pero en fin, el hallazgo le sirvió al historiador Lacoste para producir un libro de más de 300 o 400 páginas. Eso es un poco las afirmaciones que se encuentran en el libro de Pablo Lacoste, que además a lo largo de su libro en varias instancias menciona el nombre del lugar donde todo esto se producía como Pisco Elqui, una localidad llamada Pisco Elqui. Y en realidad, como vamos a ver un poquito más adelante, Pisco Elqui no existía en la época colonial. No existía ni el pueblo ni la zona. Recién a fines del siglo XIX se establece ahí un poblado que se llama La Greda. Luego este poblado cambia de nombre a La Unión, y en 1936, de una manera arbitraria, se le cambia el nombre administrativamente a Pisco Elqui. Un poco voy a explicarlo más adelante. Pero a lo largo del libro del señor Lacoste se puede ver que utiliza el nombre Pisco Elqui para dar la imagen de que existía ya desde el siglo XVIII. Esta es una gráfica que aparece en el libro, dando la idea de cómo era
la repartición de terreno en 1715, y en 1715 coloca el nombre Pisco Elqui, que no existe para nada en la geografía chilena hasta 1936. Casi 200 años, más de 200 años después. ¿Y cómo sabemos qué cosa es lo que ocurrió para nombrar Pisco Elqui? Pues a comienzos del año pasado hicimos una investigación a través de la Embajada del Perú en Washington para ubicar un enfrentamiento que ocurrió en los años 30. En los años 30 terminó, en el año 33 terminó la prohibición en Estados Unidos, que era la prohibición de comercialización de bebidas alcohólicas, que se mantuvo, me parece, desde 1919. Entonces, cuando se abrió el mercado, muchos quisieron aprovechar nuevamente a Estados Unidos como un mercado de destino de bebidas alcohólicas. Entre ellos el Perú, porque, como vimos antes, ya desde mitad del siglo XVIII, el Perú exportaba pisco a California. Pero ¿qué nos encontramos en ese momento? Que estaban circulando en California una serie de bebidas que usaban el nombre pisco y que no eran de origen peruano. Entonces la embajada peruana presentó un reclamo, se hicieron una serie de gestiones que terminaron con la publicación de una norma en Estados Unidos que señalaba que los productos que tuvieran una denominación de una zona geográfica solo podían ser aceptables si venían del lugar donde estaba ubicada la zona geográfica. Y no solo eso, la norma estadounidense coloca ejemplos de esto, como el ron de Jamaica y el pisco brandy, el brandy pisco, que era peruano. Esto, por cierto, pues representó una gran limitación para los exportadores de la bebida chilena que querían ingresar al mercado de Estados Unidos con el nombre pisco. Y el diputado Gabriel González Videla, que era el diputado por la zona, tuvo la ocurrencia de cambiarle el nombre a la Unión y ponerle Pisco Elqui. Y además él lo menciona en sus memorias, y eso fue lo que tuve la suerte de ubicar el año pasado. Él señala literalmente, tanto en sus memorias como en los debates en el Parlamento chileno, que fueron muy cortos, para aprobar esta norma. Él señala, como lo dice ahí en sus memorias, que le tocó defender la internación de pisco de Chile a los Estados Unidos, que era reclamada por el gobierno del Perú por tratarse de un producto de exclusiva procedencia de la región de Pisco, Perú. Y añade, el reclamo fue acogido, pero luego suspendido porque se me ocurrió, como diputado por esa zona, presentar un proyecto de ley que fue rápidamente aprobado, por el cual se daba el nombre de Pisco Elqui a un pueblecito de esta región llamado La Unión. Y así el pisco chileno Pisco Elqui tuvo libre entrada a los Estados Unidos. Entonces, ciertamente es una maniobra que yo considero de mala fe para sustituir o apropiarse de un nombre que no le es propio, designar geográficamente una zona, de modo que la exportación de la bebida tenga un amparo, un referente geográfico. Pero al hacerlo, al mismo tiempo queda registrada, pues, digamos, lo falso de la bebida, ¿no? Que no es un nombre que surgió naturalmente, sino que fue un nombre que fue impuesto por una ley muy cortita en 1936. Aquí pueden ver, pues, mapas. El que está a la derecha es un mapa de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde claramente se ve que el pueblo se llamaba La Unión. Y el que está a la izquierda es un mapa más reciente que ya ve el nombre cambiado del pueblo de La Unión a Pisco Elqui. Esto también generó reacciones de parte de los habitantes de la zona. Uno de los más notables fue Gabriela Mistral, la ganadora del Premio Nobel de Poesía por su poesía chilena, que era natural de un pueblo muy cercano a La Unión, que se llamaba Vicuña, o se llama Vicuña. Y ella escribió sobre esto.
diciendo que naturalmente no llamaré nunca a la unión por Pisco Elqui, triste ocurrencia de algún coquimbano que quiso reírse del lindo pueblo a lo tonto. Algún día hemos de devolverle su apelativo que apunta a la conjunción de los dos ríos. Yo sé que en ciertas casas bailaron y cantaron aquel fallo extranjero, como una fiesta, y me alegró saberlo, pero con una alegría con dejo amargo. Ciertamente, Gabriela Mistral no reconocía este cambio de nombre artificioso de pueblo. En Chile, desde mucho tiempo atrás, se ha venido también legislando sobre la bebida que ellos denominan pisco. Hay un reglamento de alcoholes en que define qué es un aguardiente. El pisco es un aguardiente. Y en la ley chilena dice que es un destilado de vinos al cual no se le han agregado aditivos, excepto azúcares y agua. Es decir, de acuerdo a la norma chilena, es posible añadir azúcar y agua al vino. Como todos saben, en el caso peruano, esto está totalmente prohibido. En el caso peruano es un producto puro del mosto de la uva, destilado. Entonces, ahí ya hay una diferencia notable entre el producto peruano y el chileno. Ellos han clasificado sus productos de acuerdo al grado alcohólico y tienen 4 categorías. Lo que ellos llaman pisco corriente o tradicional de 30 grados, el especial de 35, el reservado de 40 y el gran pisco de 43 grados. Y recién tienen una ley para normar la denominación de origen en el año 2004. Pero aquí cabe hacer una observación. Las 2 primeras categorías de pisco corriente de 30 grados y especial de 35 grados, de acuerdo a las definiciones internacionalmente aceptadas de la Organización de la Viña y el Vino, no pueden ser consideradas bebidas espirituosas porque su grado alcohólico es muy bajo. La OIB, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que está en París, establece que una bebida espirituosa obtenida por destilación exclusivamente del vino o de la uva debe tener un grado alcohólico que no debe ser inferior a los 37,5% de volumen. Entonces, por lo menos 2 de las categorías de los piscos denominados así en Chile que se comercializan en ese país, el corriente o tradicional y el especial, no serían, de acuerdo a la norma internacional, ni siquiera bebidas espirituosas. Esta es la zona en la que la legislación chilena reserva la utilización de lo que ellos han considerado una denominación de origen chilena. En el año 2005, el Perú se adhirió al arreglo de Lisboa, el que mencionaba muy al comienzo, en torno a la definición de denominación de origen. Y el pisco fue reconocido como una denominación de origen por los países miembros de este tratado, que a la fecha son alrededor de 30. También en la Unión Europea, en el año 2013, concluyó un proceso por el cual la Unión Europea reconoce a la denominación pisco como una indicación geográfica del Perú. Y aquí cabe la precisión. En Europa, para las bebidas espirituosas, no para los vinos, pero sí para las bebidas espirituosas, se usa la clasificación indicación geográfica, no denominación de origen. Y en el caso del pisco es una indicación geográfica protegida del Perú. No obstante, en Europa, Chile puede seguir comercializando su producto porque ellos firmaron en el 2002 un acuerdo comercial, un acuerdo de corte político y económico por el cual le da acceso a su bebida al mercado europeo. Actualmente tenemos una gran cantidad de reconocimientos internacionales del pisco como una denominación de origen o indicación geográfica
peruana en los países andinos, los que ustedes ven allí en América Central, también en el Caribe, Cuba, República Dominicana, Haití. Pero no solamente, también en América del Norte, está en nuestros acuerdos con México, Canadá y los Estados Unidos, acuerdos comerciales, por el arreglo de Lisboa, una serie de países europeos también reconocen a la denominación de origen pisco como peruana. El último de ellos es Ucrania, que la ha reconocido hace muy poco. También en el Asia, por acuerdos comerciales o por ser miembros de la Unión Europea, o por gestiones que se han hecho para reconocer la denominación peruana. Desde hace pues ya 25, 26 años se realizan anualmente en el Perú un concurso nacional de pisco. Lamentablemente no se llega a ver todas, pero aquí traté de retratar los piscos que han sido premiados con la medalla de oro, la gran medalla de oro, a lo largo de los últimos 15, 16 años en este concurso nacional peruano. No sé si este año 2020 va a tener lugar el concurso, pero ciertamente es un referente de mucho interés para apreciar los mejores piscos del Perú. En el año 2007 tuvimos un incidente notable. El concurso nacional de Bruselas, o el concurso mundial de Bruselas de bebidas espirituosas, es un concurso que se realiza cada año y va rotando las sedes. En ese año fue en La Serena, en Chile, y los anfitriones obligaron al concurso a que las categorías para el pisco del Perú no llevaran esa denominación, sino que fueran consideradas como una espirituosa de uva peruana. Esto motivó inmediatamente pues una gran protesta de nuestra parte. Yo mismo me entrevisté con el dueño, el director del concurso, un belga que se llama Baudouin Javot. Y él pues señaló que la norma chilena no permitía usar el nombre pisco para una bebida que no fuera chilena. Y ante esto, pues la reacción nacional peruana fue cerrada, sólida y total. Ningún productor peruano participó en ese concurso en La Serena, en Chile. Y además, cabe señalar que esta imposición de no usar el nombre de pisco para la bebida peruana era una violación de las normas del concurso, que como ustedes ven ahí, señalan claramente que el registro de cada producto debe ser de acuerdo con las regulaciones del país de origen, en este caso el Perú, de acuerdo a las normas europeas que también amparan el concurso. Pisco es una indicación geográfica registrada del Perú. Y para colmo, se ponían en concurso algunas de las categorías de bajo contenido alcohólico que, de acuerdo a la definición de la OIB, no son ni siquiera bebidas espirituosas. Todo esto motivó, como dije, la abstención de la participación peruana en este concurso del año 2017 en Chile. Y ya, bueno, para ir terminando, el pisco sour. El pisco sour también pues tiene un origen peruano, pero muy mezclado con su autor, que fue este caballero que ven en la fotografía allí, que se llamaba Victor Morris. Victor Morris era un estadounidense que vino a trabajar a las empresas mineras del centro, y allí trabajaba como contador, y aparentemente allí, una vez que le pidieron preparar un whisky sour, parece que no había whisky, y lo reemplazó con pisco, y vio que era una bebida notable, y fue tan impactante esto que al poco tiempo abandonó su trabajo en la minera y puso un bar en Lima, el famoso Bar Morris, que quedaba en la primera cuadra del Jirón de la Unión, que se llamaba la calle de Bosa. Y aquí pueden ver pues una propaganda, y se ha colado una flecha roja que no sé de dónde viene, pero en la propaganda
pone en una guía de la ciudad de Lima del año 28-29 al pisco sour como una de las bebidas emblemáticas que se servían en el bar Morris. Y mucha gente, pues muchos viajeros, artistas internacionales que han visitado el Perú, pues han quedado siempre encantados por el pisco sour. Hay una foto de Hemingway preparándolo y dicen que Ava Gardner también tuvo una sesión muy regada de muchos pisco sour. En la película de 1954 que se llama El secreto de los Incas, protagonizada por Charlton Heston y esta dama que se llamaba Nicole Maury, también en una escena se les ve tomando pisco sour. Inclusive se menciona en el diálogo de la película que cuánto costaba el pisco sour, porque el especie de Indiana Jones del Cusco, Charlton Heston, hace que la dama pague por el pisco sour, que costaba 6 soles en el bar en donde se encontraron en el Cusco. En los Estados Unidos fue muy popular, en California, la bebida que mencionaba en relación a Kipling, el pisco punch. El pisco punch que fue inventado en un bar que se llamaba el Bank Exchange en California, en San Francisco, por un bartender que se llamaba Duncan Nicol. Y fue muy popular. Pues aquí pueden ver propagandas del pisco punch, y la foto de abajo a la izquierda es del House of Pisco que existía en California hasta los años 40. Persistía todavía en ese momento esta enorme afición al pisco en la costa oeste de los Estados Unidos. Bueno, y con eso termino con una frase de mi amigo Raúl, el comentarista de RPP, quien me señaló este dicho que es notable, que dice: siendo el agua un mal brebaje, yo propongo que en el día se tienda una cañería de pisco hasta Ferreñafe. Raúl Vargas. Pues, Raúl Vargas, ciertamente. Les agradezco por su atención. Si hay alguna pregunta, pues yo encantadísimo de responderla.